Yo la cartera chamarra. ¿Vai? Me da igual. San Pedro. Claro. Vai. Vamos con el copete. Pues vete hacia la persona que va. Bueno, no es mucha, pero bueno, ya hay. Para el día que hace, ahí. Cuando el otoño habrá habido. Vale, me cago mucho. Venga, nada. San Antón nos recuerda en otros hechos la responsabilidad que tenemos hacia toda un gran regalo de Dios que hemos de convertir en un verdadero hogar. Sostenible, habitable y lugar de encuentro para todos. San Antonio Abad defendió profundamente esta realidad, aunque murió retirado del mundo, su vida siempre marcada por la unidad de quienes parecían responder a su llamada. En el Génesis, el primer mandamiento, leemos: y vio Dios todo lo que había hecho en la luna. Cada criatura, grande o pequeña, en la sabiduría de los creó los cielos y la tierra, las grandes cosas y las plantas, Eso, Amona. Eso. Se me ha comido una, ¿eh? Ay, ay, ay. Vaya, bueno, no te la ganas. Esto quiere decir que los parecidos Y venir a buscarme, bochín, chaval, ¿verdad? Es la puta, Euritakoa. como nos parecemos a Dios, ese es el fundamento de nuestra unidad, el reconocimiento del respeto a la dignidad de la persona humana. Esta relación nos inspira a reconocer el valor de cada ser humano, de alguna manera juzgar a creación. Como cristianos, las religiones que expresan somos llamados a ser buenos y Eskumakoa, ez ala tak. esto incluye Bide hola. Mira, mira, Aritz, ven. ¿Qué pasa? Con el burro. Esta bendición sea posible de la gloria de Dios, de la su creación, y en especial de todos nosotros en Jesús. Señor Jesús, creador de todos los seres, te damos gracias por el regalo de los animales, que embellece nuestras vidas y nos enseñan a vivir su voluntad. Bendícenos hoy y siempre. Por intercesión de San Antonio, damos un corazón generoso para que ellos y de verdad la sesión.
Vamos a correr, que no nos pillen. A ver, a ver. Ahora sí.
Tú! 6, 7. Tú! 6, 7. Este culito, Hehehe